Enseguida vamos a resolver un ejemplo de una función irracional. Hemos dicho repetidas veces que a partir de la estructura de la función, del ejemplo escrito, debemos de saber ya varias cosas de esta función. Debemos de saber a qué tipo pertenece y nos debemos de dar una idea del tipo de gráfico que me va a representar esta función. Esta función pertenece a una función irracional. ¿Por qué lo sé? Porque hay un radical. Aquí lo vemos. Es una función entonces irracional. Y si es una función irracional, me va a dar una media parábola, la mitad de una parábola. El dominio y el rango me van a definir a partir de dónde comienza esta figura geométrica. Ahora bien, para poder determinar el dominio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo similar a lo que hacíamos con las funciones racionales. Vamos a tomar la expresión que está adentro del radical, que sería x más 1, que era algo similar a lo que hacíamos en las racionales, nada más que ahí tomábamos el denominador. Aquí vamos a tomar la expresión que está dentro del radical, por lo tanto vamos a tomar x más 1 y vamos a hacer una desigualdad con los operadores matemáticos que pueden ser mayor o igual que o menor o igual que. ¿Cuál de estos dos vamos a utilizar? Tenemos que utilizar uno de estos dos. Pero ¿cuál va a ser? ¿Mayor o igual que o menor o igual que? ¿Esto de qué va a depender? Bueno, en el video pasado vimos las cuatro expresiones básicas de las funciones racionales y irracionales, que tienen que ver con el signo que va adentro acompañando a la literal y con el signo que va afuera del radical. Esta estructura, ¿a cuál de esas cuatro se parece? Para eso entonces tenemos que analizar el signo que va afuera y el signo que acompaña a la X. ¿Qué signo va afuera? Va un signo, si no hay, es un signo positivo. ¿Y qué signo va adentro? También, si no lo hay o si no está, hay un signo positivo. Entonces es positivo y positivo. Positivo afuera y positivo adentro. ¿Y esa a cuál de las cuatro que vimos la clase pasada se parece? Se parece a la primera, que sería, se parece a f de x igual a la raíz de x. ¿Y esto qué gráfico me daba? Recordemos entonces que me daba un gráfico de esta naturaleza. Una media parábola que va abierta hacia arriba, o una media parábola en el primer cuadrante. Entonces, cuando sucede esto, que la parábola está en el eje de los valores positivos, o que está, mejor dicho, analicémoslo desde otra perspectiva, que está hacia el lado derecho, siempre que esté hasta el lado derecho, no importa que sea hacia arriba o hacia abajo, vamos a utilizar el signo mayor o igual que. Vamos a utilizar entonces el signo mayor o igual que. Y cuando esta figura esté hacia el lado izquierdo, vamos a utilizar el signo menor o igual que. Entonces, esta parábola, o esta media parábola, perdón, está hacia el lado derecho y está hacia arriba, por lo cual vamos a utilizar el símbolo mayor o igual que. Una vez que sabemos esto, siempre es igual a 0. Y una vez que ya tenemos esta parte, este análisis, recuerden que esto va a depender de mi ejemplo. Y el ejemplo, pues depende de
a la que se asemeje de las funciones originales. Se asemeja a la primera, por lo tanto es mayor o igual que, pongo mayor o igual que, y vamos a resolver esta pequeña inecuación. Esto se resuelve de la misma manera que las ecuaciones. Hay que despejar la x y obtener el valor de x. Por lo tanto aquí, ¿qué le estorba a la x? En este caso solo le estorba el más 1. Este más 1, ¿cómo va a pasar del otro lado? Con su operación contraria. Por lo tanto, x va a ser mayor o igual que ¿qué cosa? Que menos 1. Y quedó resuelta en un paso, de manera muy simple. ¿Qué significa esto? Esto va a ser parte de mi dominio. Algo similar a lo que ocurrirá con las funciones racionales. Va a ser el límite o hasta donde llega o hasta donde comienza mi función irracional. Pero pueden existir dos posibilidades con este resultado. Uno es que sea el dominio con un intervalo que va a ir de ese número que obtuvimos, de menos 1 hacia el infinito. Y la otra posibilidad es que sea desde el menos infinito hasta el 1, donde el 1 va incluido, y si va incluido debemos de poner corchete, recuerden. Esas son las dos posibilidades que pueden existir en base al resultado que obtuvimos. Pero ¿cuál de los dos es? ¿Quién me lo va a decir? Hay dos formas de poder resolverlo. Uno es a través del gráfico y otro es a través del resultado que obtuvimos. Si lo analizamos a través del gráfico, veamos cuál de las dos es. ¿Cómo es el gráfico? Los valores tienen que ser... ¿Dónde va a comenzar esta figura? Comienza en un punto aquí y los valores en X van creciendo, se van haciendo más grandes o más pequeños. Se van haciendo más grandes, ¿verdad? Porque la figura va hacia adelante, véanla. Veamos aquí, va hacia adelante. Y si va hacia adelante significa que los números van creciendo. Por lo tanto, ¿cuál de las dos va a ser? ¿La primera o la segunda? Estos números se van haciendo más grandes o más pequeños. Comienza en menos 1, después le sigue el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, por lo tanto se van haciendo más grandes. Y este intervalo, ¿cómo son los números? Pues se pueden ir haciendo más grandes porque vienen desde el menos infinito, pero va a llegar un momento en que terminan, que tienen este límite. Por lo tanto, pues se van haciendo, dicho de otra forma, si lo vemos desde esa perspectiva, no más grandes, sino más pequeños. ¿Por qué? ¿Hacia dónde va creciendo esta línea? Va creciendo hacia el lado izquierdo, porque tenemos el infinito. Entonces se van haciendo más grandes más pequeños hacia este lado, hacia el lado negativo. Se van haciendo más grandes hacia el lado negativo. Eso quiere decir que entonces se van haciendo más pequeños. Por eso es que este no es mi dominio. Mi dominio es el primero, desde menos 1 hasta el infinito. Por lo tanto, entonces aquí el dominio lo podríamos expresar. El dominio de la función va a ser igual, comienza en menos 1 y se extiende hacia el infinito. El rango de la función. ¿Cuál va a ser el rango para esta función? Bueno, el rango para este tipo de funciones me lo va a definir el número que está afuera de este radical. ¿Qué número hay afuera de este radical? Noten que aquí yo puse como una colita, le llamo, al radical. Tiene un ángulo de 90 grados, una pequeña línea con un ángulo, para yo tener perfectamente claro
que lo que está dentro del radical es x más 1. Y lo que esté fuera de este radical, pues ya no pertenece al radical. ¿Por qué? Porque lo vamos a encontrar localizado afuera. ¿Qué número hay afuera? ¿Qué número hay acá? No hay ninguno. Y ninguno lo podemos representar con un número que es 0. Entonces aquí no hay nada y es 0. Y si es 0, entonces el 0 va a ser parte de, o va a ser el límite, el punto donde inicia esta función. Pero hay dos posibilidades también. Una posibilidad es que sea 0, infinito. Y la otra es que sea al revés, como lo que ocurrió acá, que sea menos infinito, 0, donde el 0 va con corchetes en ambas expresiones. ¿Cuál de las dos va a ser? Lo podemos analizar a partir de mi gráfico. ¿Esto va hacia arriba o va hacia abajo? Si va hacia arriba, la figura va hacia arriba, entonces es 0, infinito, porque los números van creciendo. Si va hacia abajo, la figura, ya sea que está del lado derecho o del lado izquierdo, aquí no nos importa si es derecho o izquierdo, simplemente si es arriba o hacia abajo, entonces sería desde menos infinito, 0. Por lo tanto, entonces es la primera opción. Mi rango estaría definido por 0, infinito, donde el 0, recordamos que es un 0 que sí pertenece a la función. Entonces, de esta forma tendríamos nuestro dominio y nuestro rango, donde esto lo obtuvimos a partir del despeje correspondiente de x con su desigualdad adecuada, que esto depende o lo podemos analizar de la estructura, a cuál estructura de las básicas se parece el ejemplo de mi función. Y ya para concluir, el gráfico. ¿Cómo quedaría el gráfico, el bosquejo del gráfico? Suponiendo que cada línea vale una unidad, ¿en dónde comienza? En el eje X, en menos 1. Voy a localizar entonces el menos 1. Y en el eje Y, ¿en dónde comienza? En 0. ¿Y dónde está 0? En esta misma posición. Entonces, aquí iniciaría mi figura. Pero hay 4 posibilidades, ¿verdad? Hay una que es hacia el lado derecho, hacia arriba, otra que es hacia el lado izquierdo, hacia arriba, otra que puede ser hacia el lado derecho, hacia abajo, y otra que puede ser hacia el lado izquierdo y hacia abajo también. ¿Cuál de las 4 es? Bueno, ya habíamos dicho desde un inicio que de acuerdo a la estructura básica y al ejemplo, es más afuera y más adentro. Y esto me da una figura de esta naturaleza. Por lo tanto, está hacia arriba y hacia el lado derecho. ¿A partir de dónde? A partir del punto que obtuvimos. Por lo tanto, entonces, la figura más o menos sería algo similar a esto. Una media parábola que surge a partir de la coordenada menos 1, 0. Surge a partir de menos 1, 0. Y aquí está el dominio, que lo podemos ver en la imagen. Son todos los valores positivos o los valores a partir de 1, del 1 hacia el infinito. Y el rango son todos los valores en Y a partir de 0 hacia el infinito. Y quedaría resuelto el primer ejercicio para una función irracional, perdón.